¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Cansados? ¿Sí? Pues estáis bien. ¿Estáis descansaditos? ¿Habéis tomado el café? ¿Croissant? Quizá alguno ha ayunado hoy. No sé. Gloria a Dios. Hernán os está repartiendo unas semillas. Son semillas de lino en imagen de un poquito lo que quiero hablar hoy. La semilla, ¿para qué es la semilla? Para ser plantada, ¿verdad? Y para que lleve mucho fruto, ¿verdad? La semilla potencialmente en sí tiene vida en su interior, ¿verdad? Pero si no la plantamos en una buena tierra, además, ¿verdad? Que esté abonada, que esté trabajada, la regamos, pues entonces no dará fruto. Si no hacemos eso, no dará fruto por sí misma, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, tengo una bolsita con semillas. Si las dejo aquí en la bolsita donde las compré y no las planto, pues nunca van a germinar y nunca llevarán fruto. Amén. Y le he puesto un título a esta prédica que se llama Todo Terreno. Y ahora va a salir la foto del coche que me va a comprar Diego para Navidad. Amén. El Señor lo ha puesto en tu corazón, ¿no? Y bueno, como veis, pues voy peladito y sabéis cuál es la razón, ¿no? De que vaya así pelado. Casi, pero no. Como Adolfo va siempre rapado también, digo, mira, como es la primera vez que me toca el domingo, digo, si la lío, me pongo así un poco y pensarán que es Adolfo, ¿no? Así a mí no me entenderé. Bueno, es un poco para romper el hielo. Un poco de broma, ¿vale? Vamos a orar, amén, hermano. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú nos estés hablando hoy, que tú nos digas lo que tienes para hoy para nosotros. Señor, que tú toques mis labios, Señor, me des sabiduría para no ser un impedimento para lo que tú quieras hablarles, Señor. Muchísimas gracias, Dios. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer el capítulo de Mateo 13, desde el versículo 1, y me lo puedes poner Mariela, ¿sí? Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¿Os imagináis un poco la escena como en una película? Si podéis. Jesús sale de la casa, se cree que podía ser la casa de Pedro, en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba sobre el mar de Galilea. Esther y Ramón creo que han tenido la posibilidad de conocer el mar de Galilea, Capernaum no. Sí. ¿Sí también? La zona, ¿no? Sí. Ya reconstruido. Vale. ¿Qué pasó? Jesús fue hacia la costa, hacia la playa, y se sentó. Pero al momento vino una gran multitud hacia él y él tuvo que meterse en la barca, que seguramente también era la barca de Pedro, y empezar a compartirles sentado mientras toda la gente estaba de pie. Imagínatelos que es como un anfiteatro, como si fuera un teatro. Que Jesús estaba aquí abajo y la multitud estaba de pie escuchando las palabras del Maestro. Mateo 13 es un capítulo muy importante, porque es cuando se empieza a ver que Jesús no era bien recibido en las sinagogas. Las sinagogas era como una iglesia, como es la iglesia de los judíos. Y al principio en su ministerio empezó a predicar en las sinagogas, pero con el tiempo empezaron a criticarlo los religiosos de la época, empezaron a verlo mal, a buscar, a ver dónde podían pillarlo, dónde podían criticarlo. Y aunque muchos que no eran de ese tipo de gente, poco a poco Jesús dejó de estar en la sinagoga predicando. Pero Jesús no se iba a parar ahí.
Jesús empezó a predicar en las casas, empezó a predicar en los caminos, empezó a predicar en las barcas, empezó a predicar en todo lugar, para que su palabra corriera. Y vemos que Galilea era toda la región, y Capernaum era una de las ciudades de la región, como si fuera Barcelona, que tiene varias ciudades importantes. Y Capernaum era una de ellas, pero Galilea era la región. En Galilea, no sé a cuántos de vosotros os suena, Jesús hizo muchos milagros. Jesús hizo milagros sorprendentes, hizo maravillas. Entre ellas, sanó al siervo paralítico del centurión, no sé si os recordáis. Sanó también a aquel paralítico que bajaron entre 4 amigos que tuvieron que abrir el techo de la casa para que fuera sanado. También fue donde Jesús llamó a Mateo, al discipulado. ¿Cuántos recordáis la poderosa obra que hizo cuando le dio a alimentar a 5.000 con solamente unos panes y unos peces? Volvió a hacerlo otra vez con 4.000. Expulsó demonios, calmó el viento y el mar, como nos predicó Bianca el otro día. Anduvo sobre el agua. Cosas increíbles que hizo en Galilea el Señor. Cosas increíbles. No sé vosotros, pero si yo ahora mismo viera las maravillas que ha hecho Jesús, que las estuviera haciendo aquí en Moncada, yo me quedaría alucinado. Cosas increíbles. Pero aún así, aunque hizo grandes milagros, la mayoría de la gente, no se arrepintió. Y aquella ciudad sufrió la destrucción que Jesús predijo, aunque, como ha dicho Ramón, luego fue reconstruida, pero fue destruida como profetizó Jesús, a causa de su falta de fe y de no creer. Y vamos a seguir en el versículo 3. Nos habla de la parábola del sembrador. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado ya la palabra del sembrador? Amén. Entonces, en el versículo 3, les habló muchas cosas en parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un relato de cosas conocidas para nosotros, para el oyente, de la vida cotidiana, que se establece para comunicar una enseñanza espiritual. O sea, va de lo natural, de cosas que podamos entender fácilmente, de la vida cotidiana, para enseñarnos algo espiritual, una enseñanza espiritual. Y mientras él sembraba, dice el versículo 4, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, una a 100, otra a 60, y otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí nos encontramos 4 tipos de tierra, ¿verdad? El camino, ¿sí? Nos encontramos los pedregales, nos encontramos los espinos y nos encontramos la buena tierra. La semilla, como la que he dado, imaginaros al sembrador. En este caso, en esos tiempos se sembraba por ese tipo de tierra a voleo. Y quiere decir a voleo que no voy haciendo agujeritos en el suelo y voy metiendo semillas, sino que voy como cuando plantan el arroz, no sé si lo habéis visto, que tiran las semillas así, a voleo, ¿no? ¿Se dice? Y el primero de los tipos de tierra es el camino. El camino no es un camino como el que tenemos ahora, sino era simplemente el sendero por el cual el sembrador iba pasando, iba pisando, y evidentemente ese suelo se había endurecido por las pisadas. Y era un suelo que era completamente impenetrable. O sea, si tú tirabas una semilla, pues prácticamente que rebotaba la semilla. La semilla no podía entrar. Y además, si tú tirabas ahí una semilla, como los pajaritos que revoloteaban por el lugar tendrían hambre, pues
rápidamente cogían la semilla y se la llevaban. Como segundo tipo de tierra, el pedregal. El pedregal no quiere decir que no quiere decir que fueran solamente piedras y ya está ahí con surcos, sino que era una tierra muy finita y por debajo estaba lo que era la roca, la piedra. De manera que esa segunda semilla cayó en ese lugar. Y lo que ocurrió fue que como no tenía profundidad, la semilla no tenía lugar donde profundizar, no tenía lugar donde nutrirse, no tenía lugar donde echar raíces, la semilla lo que tiende es a subir, no puede bajar. Y al subir y no tener raíz, cuando salió el sol, la quemó y se marchitó. La tercera, hemos visto el camino, el pedregal, los espinos. El terreno espinoso es engañoso porque tú puedes labrar ese lugar y pensar que está limpio, pensar que te va a dar buen fruto. Pero por debajo de la tierra están, por ejemplo, ortigas como las zarzas. Lo que hacen es que tienen raíces fibrosas que van por debajo de la tierra y se apoderan de ese terreno. Se apoderan de ese terreno y si tú echas una semilla, esa semilla no va a crecer porque esas raíces la van a ahogar. Y todo labrador, yo no soy labrador, pero todos los labradores saben que las malas hierbas son las que crecen más deprisa, curiosamente, y más fuertes además, y más que ninguna planta cultivada. ¿Cuál fue el resultado? Que la buena semilla se juntó con los hierbajos y demás, crecieron juntas, pero llegó un momento que el hierbajo era tan fuerte que estranguló la buena planta y no pudo crecer. El siguiente terreno es la buena tierra. Esta tierra ha sido trabajada, ha sido abonada y ha sido limpiada de toda mala raíz. Así que esa semilla puede profundizar, puede nutrirse de todo lo necesario, puede echar raíces y empezará a crecer. Y dice la palabra que podrá dar fruto, aunque no en la misma proporción. Puede ser que una dé fruto al 30, otra al 60 y otra al 100. El que tiene oídos, que oiga, dice el versículo 9. Jesús no les explicó la parábola a los oyentes. Había una multitud escuchando, pero no se la explicó, porque Él quería que escucharan la parábola y que meditaran en ella y que reflexionasen sobre ella. Inducía a la gente a que buscara el significado de la parábola. ¿Y habéis pensado alguna vez por qué Jesús les habló en parábolas? Porque los mismos discípulos se le acercaron y en el versículo 10 dice: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo les sane. Pero bienaventurados, muy felices vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que existen dos razones por las que Jesús le hablaba en parábolas. La primera, Jesús, como hemos dicho, había hecho muchos milagros en esa zona. Había hecho cosas increíbles. Y aún así, ellos no creían, no entendían. Y es una manera de decir: mira,
A esta gente le he hablado de todas las maneras posibles. Han visto milagros increíbles. Y no escuchan, no entienden, ni aún así. Así que, para que se cumpliera la profecía de Isaías, esta gente no entendió el mensaje. Se repitió la historia. El corazón de Israel se había engrosado, dice su palabra, y sus oídos eran insensibles a la voz de Dios. Así que a continuación lo que hace Jesús es explicarle la parábola a sus discípulos. Dice el versículo 18, vosotros pues oíd la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y yo le he puesto el primer corazón del camino. La semilla representa la palabra de Dios. El suelo, el terreno es el corazón de cada uno de nosotros. Y el corazón del camino es ese tipo de persona que escucha la palabra, pero no presta atención al mensaje del Evangelio. No entiende el sentido del mensaje. Y mucha gente no quiere entender. Entienden, pero no quieren entender. No quieren entenderlo, porque el Evangelio se tiene que discernir espiritualmente, se tiene que entender espiritualmente. Dice la palabra que el Evangelio es locura para los que se pierden. Si nosotros intentamos comprender el Evangelio de una manera intelectual, de una manera con sabiduría humana, no lo vamos a comprender. Se ha de discernir espiritualmente. Yo tengo un compañero de trabajo que su mujer daba catequesis allí en República Dominicana. Y él me dijo una vez, yo es que he leído alguna noche la Biblia con mi mujer, pero yo no entiendo nada de lo que dice ahí. Porque estaba intentando entenderla con su mente humana. Estaba intentando entenderla con su sabiduría humana. Y le parecía una locura lo que estaba leyendo. Le parecía algo que no tenía sentido. A veces hay creyentes, y lo digo con pena, que son como los del camino, que escuchan la palabra, pero no les prestan atención para aplicarla a la vida. Si escuchamos el mensaje, pero no lo ponemos en práctica, vendrán esos pajaritos que representan al diablo, representan a Satanás, y se llevarán el mensaje y no llevará fruto en nuestras vidas, no cambiará nuestras vidas. Como segundo corazón, corazón de pedregal, corazón de piedra. Dice en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra enseguida tropieza. Hemos visto que esa pequeña semilla que cayó en piedras no pudo llegar, germinó pero no pudo llegar a echar raíces. Brotó rápidamente, pero no llegó a echar raíces. ¿Y finalmente qué pasó? Se quemó, se murió, marchitó, no llevó fruto. Y a veces, hay personas que escuchan la palabra y en el momento están entusiasmados, están emocionados, están incluso que los ves derramar lágrimas. Dice, el Señor lo está quebrantando, lo está tocando a este bien. Pero una vez que ese encanto se ha disminuido, salen por la puerta y vuelven a hacer su vieja vida. Y no hay cambio en su vida. Dice la palabra que
cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido aflicción por causa de predicar la palabra? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido aflicción por haber predicado el Evangelio, por haberle hablado a un familiar, por haberle hablado a un amigo? No os han entendido, os han criticado, os han mirado mal. Incluso os han dicho, mira, ya no quiero saber nada de ti. O te han herido. La vida del cristiano es así. No todos nos van a entender. No todos nos van a responder como nosotros pensamos. Pero hermanos, no podemos echarnos para atrás por esas cosas. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que llevar fruto, hermanos. No puede ser que por una aflicción, no puede ser porque por una pequeña persecución ya nos deprimamos y digamos, Dios no está conmigo o esto no es lo que yo pensaba que era. El problema es que hay muchas personas que piensan que el Evangelio es un Evangelio de oferta, un Evangelio fácil, un Evangelio pseudo-Evangelio, no un Evangelio real. ¿Y qué ocurre? Que les prometen muchas cosas. O ellos entienden en su mente que el Evangelio es una cosa que ellos mismos se han creado. Y cuando les llegan los problemas, cuando les llegan las aflicciones, se van para atrás. Se marchitan, mueren y ya no vuelven más. Lamentablemente lo digo, conozco algunos casos así. Tercer corazón, corazón entre espinos. Dice versículo 22, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Hemos visto que esos hierbajos que hay debajo de la tierra, normalmente ¿qué hacen? Que ahogan la buena semilla y no lleva fruto. Y la semilla era buena, el sembrador no tenía la culpa, la tiró ahí, pero esos espinos, esos abrojos no dejaron que creciera. Y algunos responden, cuando escuchan la palabra, responden a la palabra y crecen por un tiempo. Crecen por un tiempo, pero con el tiempo son ahogados, son parados en su crecimiento espiritual por las cosas no espirituales. Dice aquí que el engaño y primeramente las preocupaciones de este mundo, el trabajo, la familia, los hijos, mira que el coche se me rompió, que cómo voy a llegar a fin de mes, que esta enfermedad, cualquier preocupación, y todos tenemos preocupaciones. Esas preocupaciones muchas veces son las que no nos dejan meditar, estar en paz y pensar en las cosas de Dios. Y el engaño de las riquezas, otra cosa que ahoga la palabra en nuestros corazones. Hay mucha gente que piensa, que está pensando en ser rica, que piensa, cuando sea rico, ahora soy pobre, pero cuando sea rico, lo voy a tener todo. Voy a ser súper feliz, voy a disfrutar de la vida a tope. Luego, algunos que llegan a ser ricos, ¿sabes qué ocurre? Que quieren más, que no se conforman con lo que tienen y no consiguen ser felices igualmente. Una ilustración. Conocí a una persona que por un tiempo que quiso ir al seminario, joven. Y su padre era un gran empresario, tenía una empresa próspera, mucho dinero. Y el deseo del padre era que su hijo estuviera con él en el negocio. Pero este chico, de verdad de corazón, era joven aún y quería servir al Señor y quería ir al seminario y quería prepararse. Pero el padre insistía una y otra vez, hijo, tú tienes que estar conmigo en el negocio. Este es un negocio próspero, te va a ir bien. Finalmente, cedió a los deseos de su padre y se entregó totalmente al negocio. Dejó de ir a la iglesia con el tiempo y se apartó del Señor. Cuando
Pasó el tiempo, ya llegó a ser el gerente de la empresa, su padre murió y cuando ya era bien avanzado en años, cuando ya era viejo, reconoció que había descuidado las cosas espirituales e intentó buscar de Dios. Pero ¿sabéis qué pasó? Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Y este hombre se retiró y murió repentinamente, a los pocos meses. Dejó una gran herencia, dejó 90.000 libras esterlinas, para que os hagáis una idea, son como unos 100.000 euros hoy en día, pero estamos hablando de hace 300 años. Imaginaros la de millones que era eso para el día de hoy. Pero dejó una vida espiritualmente estéril. Nada. No llevó nada de fruto para Dios. Qué pena, ¿verdad? Podía haber llegado a llevar tanto fruto y sin embargo prefirió el engaño de las riquezas, el engaño de la prosperidad que su padre le ofreció y dejó los caminos del Señor. Por último, el corazón fructífero, Mateo 13:23. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Finalmente este corazón está preparado. Este es un corazón preparado. Escucha la palabra, la entiende, la medita, la reflexiona. Es un buen terreno, no es duro, no es superficial, no está ocupado con anterioridad con otras cosas. Es receptivo y es fértil. Esa persona oye porque quiere oír, reflexiona en la palabra de Dios. Y algo muy importante, pone el mensaje en práctica y lleva fruto. En Gálatas 5:22 nos relatan cuáles son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22 nos dice, es amor, gozo, paz, paciencia, los conocéis, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Además de esos frutos del Espíritu, ¿estás llevando fruto predicando la palabra? ¿Estás llevando a los pies del Señor a personas? ¿Estás discipulando a personas? ¿Estás bendiciendo la vida de tus familiares con la palabra de Dios? ¿Estás haciendo la obra que Dios quiere que hagas en tu vida? Sería necesario en esta mañana que cada uno de nosotros nos preguntáramos delante del Señor ¿en qué medida vivimos bajo el control del Espíritu? ¿En qué medida, Señor? ¿Cuánto estoy andando en el Espíritu? ¿Cuánto estoy satisfaciendo los deseos de la carne? Y voy a ir acabando. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué tipo de tierra crees que eres tú? ¿Qué tipo de tierra eres tú? Quizá no eres una tierra en particular. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido esa semilla. Y ha habido una conversión en nuestro corazón. Pero a veces, como la semilla que cayó en el camino, no permitimos ningún espacio a la palabra en nuestras vidas. Hay veces que no permitimos. En esa área no, Señor. Aquí no, Señor. Esto no me lo toques, Señor. Y el Señor te está... Tienes que cambiar esto. Pero tú no dejas que la palabra entre en ese lugar. A veces, como los pedregales, tenemos momentos de entusiasmo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un retiro? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un culto? ¡Guau! ¡Qué pasada! Y estamos entusiasmados en la palabra,
pero pronto se apaga. Cuando salimos por la puerta, nos viene algún problemilla, nos viene cualquier cosa. Y cuando llegamos a casa, la semilla se fue. ¿Dónde está la semilla? Algunos ni se acuerdan de lo que se habló en el culto ya. Como la tierra entre espinos, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, constantemente amenaza ahogar la palabra de Dios y nuestro crecimiento. Pero como la buena tierra, la palabra da fruto en nuestra vida. Y nos damos cuenta que la diferencia en cada categoría es la tierra. Pues la misma semilla, como cada uno de vosotros habéis recibido una semilla, en este caso de lino, el sembrador fue el mismo, la palabra de Dios. No puedes decir que la diferencia está ni en el sembrador ni en la semilla, sino solamente en la tierra. Y en esta mañana me gustaría que meditáramos, que meditaras. ¿Estoy llevando fruto? ¿Por qué no estoy llevando fruto? ¿Puedo llevar más fruto? Y eso es entre tú y Dios. Mira, el Señor es el que conoce los corazones. El Señor es el que sabe todas las cosas. Pero ¿qué cosas hay en tu vida? ¿Qué cosas hay en tu corazón que estás permitiendo que hacen que la palabra, que la semilla no germine y eche raíces como debiera ser? ¿Qué decisiones sabes que tienes que tomar que aún no has tomado? Quizás estás llevando ya fruto y gloria a Dios, pero sabes que puedes llevar más. Y todos no vamos a llevar el mismo fruto. Todos no somos iguales. En la parábola había algunos que dieron fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Quizá Nico sea de los que lleve al 100. Quizá Evelio al 200. Quizá Demetrio al 50 y yo al 20. No lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que la obediencia al Señor, a su palabra, será la llave que abra la puerta para que lleves fruto. Si escuchamos la palabra y no la aplicamos, no sirve de nada. Para nada sirve. Y hermanos, yo también estoy ahí. Estamos todos ahí. No estoy aquí para juzgar a nadie, no estoy aquí para... ni mucho menos. Solamente Dios puso esto en mi corazón. Y en esta mañana, cierra ahí tus ojos donde estás y piensa qué cosas son las que quizás están ahogando la palabra. ¿Qué cosas son las que no están dejando que crezcas y que lleves mucho fruto? Y el Señor puso en mi corazón una canción muy antigua, relativamente antigua. Y dice, no quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo. Toma mi corazón, quiero cambiar. Y ahí donde estés, pues cierra tus ojos si quieres ponerte en pie, arrodillarte, venir aquí adelante donde tú te sientas libre. Pero de verdad no salgas de este lugar sin tomar una decisión en tu vida. Y cuando salgas por esa puerta, esa decisión que has tomado, aplícala a tu vida. Que no se queden estas cuatro paredes.
sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo. Y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mira, Señor, toma mi corazón. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón. Toma mi corazón, quiero cambiar. Hay cosas que llevas años arrastrando. Quizá hay cosas que llevas años luchando. Quizá hay cosas que no te están dejando avanzar. Hay cosas que no están dejando que lleves fruto y fruto en abundancia. Deja que la palabra del Señor germine y lleve mucho fruto en ti. Deja que tu vida sea una vida maravillosa en las manos de Dios. Que cuando llegue tu último día, tu último aliento en este lugar, digas: Señor, he dado el 100%, he hecho todo lo que he podido, Señor, para que tú me uses, para que tú bendigas otras vidas por medio de mí. Y no acabes siendo como ese hombre rico, estéril, con el banco lleno de dinero, pero sin fruto alguno para ti. Oh Señor, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Dios mío, yo te ruego que sean conscientes de la necesidad que hay de llevar mucho fruto, de la necesidad de llevar fruto en ti, Dios. Y ayúdales a cada uno de ellos, a cada uno de ellas, a hacer lo que tú has planeado para sus vidas. Ayúdales, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos a no ser estériles, a no ser duros y a dejar que penetre tu palabra en nosotros cada día y aplicarla a Dios. Muchísimas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.